que tenemos una comunicación, ¿puede ser que sea desde Neuquén con Lucas Arias? Buenas tardes, correcto. Ah, Lucas, ¿qué tal? Qué gusto. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Lucas, gracias por esta comunicación. Lógicamente que Argentina en este año 2019 ha desdoblado una enorme cantidad de elecciones, y una de las primeras elecciones provinciales que se va a hacer, si no la primera, es la de Neuquén, allí por los primeros días de marzo. ¿Por qué no nos contás un poquito, sintéticamente, cómo está el mapa político-electoral en Neuquén el día de las elecciones, y cómo estás viendo vos, Lucas, el desenvolvimiento de este proceso, que ya en 2 meses va a tener una resolución? Sí, eso es correcto, es el 10 de marzo. Es una elección muy importante porque tenemos que recordar que la provincia de Neuquén es una de las pocas, si no es la única provincia, que los números son muy alentadores en la actividad económica, tanto en el petróleo como en la construcción, justamente por los resultados de lo que se llama vaca muerta. Es una elección que se adelantó por 2 cuestiones fundamentales. La primera es que el Movimiento Popular Neuquino, que gobierna hace 60 años en la provincia, tuvo una interna, y sabemos que la interna del poder, como se pasa con el peronismo en otra escala, son las que definen buena parte de la suerte de la provincia. Y en la interna de hace 2 meses se enfrentó el actual gobernador con su vicegobernador. El actual gobernador sacó el 60% de los votos en esa interna y el vicegobernador el 40%. Pero resulta que el vicegobernador tiene mucha mejor imagen que el gobernador, por lo cual él intentó armar un partido y presentarse a las elecciones. El gobernador, al ver la situación interna de su partido y al ver la polarización que empezó a verse en Neuquén de las fuerzas nacionales de Unidad Ciudadana y de Cambiemos, decidió adelantarlas. Con eso lo que logró es fundamentalmente que su competidor en la interna, su actual vicegobernador, no se pudo presentar, no llegó con los plazos, así que sacó un contrincante de mucho peso, y luego lo que logró también es agarrar no tan bien parado a la fuerza de Cambiemos y a la fuerza de Unidad Ciudadana, que acá lleva a un candidato extrapartidario. Entonces, con ese panorama, además las últimas encuestas hechas por encuestadoras a nivel nacional daban a Cristina y a Macri por encima de los 30 puntos. Entonces, lo que no quería el actual gobernador Omar Gutiérrez es que los candidatos locales pudiesen trasvasar ese caudal a sus propias candidaturas. Claro. La situación se ha hecho muy compleja. Hay solo 3 candidatos que se han despegado del resto, que es el actual gobernador Omar Gutiérrez. Después el candidato del Frente Neuquino Unidad Ciudadana, no es un candidato, como recién les comentaba, de pura cepa del kirchnerismo, Ramón Río Seco, y el candidato de Cambiemos es el actual intendente de la ciudad de Neuquén, que fue diputado nacional por el kirchnerismo, pero que ahora es antikirchnerista de lo más furioso que pueda haber en el país, que es Pez Quiroga. Parece Pichetto. ¿Cómo? Parece Pichetto, que era un chupamedias de Cristina y después se transforma en un anticristinista. Sí, es el principal defensor del modelo de Cambiemos, y es más, quiere profundizar el modelo de Cambiemos, y salió a defender la medida del gobierno nacional de no aprobar nuevos proyectos para vaca muerta, que si hay tiempo ahora lo comentamos. A ver, bueno, creo que has planteado, hay 3 grandes entonces conglomerados que compiten: el Movimiento Popular Neuquino, Unidad Ciudadana por un lado y Cambiemos por otro lado. Decime cómo también se presenta, para recordar y para repudiar, el ex gobernador Jorge Marsovich, quien fue responsable del asesinato de Carlos Fontealba. Claro. También se presenta por la democracia cristiana. A la gobernación él fue varias veces gobernador de la provincia, pero no tiene caudal de voto que supo tener porque no está en la estructura del Movimiento Popular Neuquino. Claro.
Y entonces, después pasamos al otro tema. Dentro de esta situación general económica favorable que tiene por el tema de Vaca Muerta Neuquén, ¿el oficialismo está liderando las encuestas? El oficialismo no solo lidera por muy pocos puntos las encuestas, sino que el oficialismo también tiene un partido que hay que reconocer, tiene muchísima vitalidad. Alrededor de, son 120.000 afiliados que posee el partido provincial. Buena parte de ella es por justamente los empleados que tiene el Estado de la provincia y por las prebendas de edad. Se cree que el actual gobierno, que en la elección del 2015 llegó con el 38% de los votos, hoy estaría bajando un poco porque justamente el ex gobernador Jorge Marsovich se presenta por afuera de esa estructura, lo cual le restaría algunos puntos. Quedaría mucho más cerca el candidato de Frente Neuquino, Unidad Ciudadana, Ramón Río Seco. Y tercero se estaría ubicando, según las encuestas nacionales, el candidato de Cambiemos. Perfecto. Bueno, ahora sí, contanos el tema que nos ibas a contar sobre Vaca Muerta. Acá hay un problema muy grande en la provincia que tiene que ver con... Hola. Se cortó. Bueno, hoy es el día de los problemas, pero bueno, hay días que son así, hay que ponerles el pecho, ¿qué va a hacer? Pero bueno. Buenas tardes. Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos. Ahí, dale. El presupuesto para este año de la provincia es una provincia chica en lo que es la población, es de 100.000 millones de pesos. Es un presupuesto que se nutre en 3/3 prácticamente, uno de los recursos directos de la renta petrolera, de los recursos propios, de los impuestos propios, las diferentes tasas de la provincia, y 1/3 de la coparticipación. Claro. Esos recursos del petróleo se vienen a dar en buena forma por el subsidio de los 8 grandes proyectos que aprobó el gobierno nacional, que se subsidia el gas en Vaca Muerta, es subsidiado. Las empresas reciben prácticamente el doble del valor por el BTU, que es la unidad por la que se mide el gas, que lo que se recibe, digamos, que lo que se paga, por ejemplo, Chile, que ahora se va a exportar a Chile, se va a exportar a Uruguay, desde Vaca Muerta, se va a exportar a Brasil. Acá las grandes empresas como Petrol, que es de Techín, la propia YPF con Chevron, Luz Petrol, acá las petroleras le ha ido muy bien gracias al subsidio que reciben del gobierno nacional. Pero si tuviesen que recibir el valor internacional del gas, no estaría produciendo como lo están haciendo actualmente. Lo que eso habla pone en jaque de un costo fiscal muy grande también para el Estado Nacional, porque subsidia una explotación comercial que quiero creer que la subsidia porque en realidad en la exportación va a producir dólares que son los que le faltan al país. Sí, pero generan un privilegio escandaloso para las empresas. Justamente estaban analizando los directivos de Techín y la propia YPF de tomar medidas judiciales, porque ellos han hecho una inversión muy grande. Techín es el que más ha invertido este último año, pero hay 8 proyectos a gran escala aprobados. Había 11 proyectos en carpeta que el gobierno nacional no lo aprobó. Yo siempre lo que digo en estas cuestiones es ser un empresario exitoso cuando el Estado que te subsidia es fácil. Es lógico. ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado acá? A eso se le suma que la provincia de Neuquén, aún con los recursos tan grandes que posee, tiene más del 25% de la población con nivel de pobreza. Eso claramente se entiende en una economía subdesarrollada o mal desarrollada, porque el presupuesto per cápita de la provincia de Neuquén es uno de los más altos del país. Y no se puede explicar cómo hay 80.000 familias sin vivienda, sin acceso a la tierra. Neuquén se ha convertido no solo en una tierra de sacrificio en el tema de la contaminación y en el tema del saqueo de los bienes comunes, de los recursos naturales, sino que se ha convertido en una provincia muy injusta. Y eso electoralmente se está pagando, se paga electoralmente porque año a año el movimiento popular neuquino viene perdiendo porcentajes de votos.
El movimiento popular neuquino en la década del 80, en la década del 90, llegaba a tener el 60-65% de los votos en la provincia. Y año a año, con el crecimiento de la población, eso es cada vez menor. La última elección fue 38 puntos. Con eso le alcanza porque se divide en 3 grandes bloques. No, digamos, la intención de voto de la gente se divide en 3 grandes espacios. Entonces, con eso por ahora le alcanza al movimiento popular neuquino para seguir en el poder. La situación es muy compleja porque las empresas han dicho que al precio internacional del BTU no le convendría producir en vaca muerta, lo que puso al sindicato de petroleros, el actual senador Guillermo Pereira, en estado de alerta y movilización. Hay que recordar que Guillermo Pereira fue el primer gremialista en el país en firmar una adenda que modificaba las condiciones laborales y salariales de los trabajadores. Fue el primero que apoyó. Ahora sale a denunciar al gobierno nacional cuando él fue quien encabezó el intento de reforma laboral en la Argentina. El defensor de los trabajadores del petróleo, y que hay que reconocer que la mayoría de ellos son trabajadores muy sacrificados en el medio del campo con altísimas temperaturas. Así que la situación de Neuquén es muy compleja. ¿Por qué? Porque además hace por lo menos 4 elecciones que el MPN viene prometiendo Chihuahua, una represa sobre el río Neuquén que tendría no solo la finalidad de producir energía, sino de poner miles de hectáreas bajo riego. Esa promesa, que es para cerca de 4.000 puestos de trabajo, sigue siendo una promesa que siguen dilatando. No hay financiamiento. La provincia más rica del país no tiene financiamiento para hacer esa obra. Después, los programas nacionales de renovar, de energía eólica, que la provincia de Neuquén tiene uno de los más altos puntajes para poder generar energía, ninguno de los proyectos se aprobó en la provincia de Neuquén. O sea, se sigue dependiendo específicamente de la renta petrolera. Y eso puede variar o no el ánimo de la ciudadanía. Pero bueno, la jugada que hizo el actual gobernador llamando a elecciones, se pensaba que podía ser en junio, que se ha hecho en junio varias veces, en abril. Pero llamó con los plazos muy justos porque hubo municipios que están obligados a hacer el mismo día que la elección provincial, no llegaron con los plazos. Tuvieron que hacer presentaciones en la justicia para que le acepten ir ese mismo día, porque no daban los plazos en su carta orgánica en el llamamiento de las elecciones. O sea, el adelantamiento es estrictamente una especulación política para ver si pueden retener el control del gobierno de la provincia. Eso es y correcto. de algunos municipios. Eso es, principalmente en la provincia, y luego, porque los municipios más grandes de la provincia, como el de Neuquén, como el de Plotier, como el de Zapala, el propio Cutralcó, que es el candidato Ramón Río Seco, Centenario, ninguna de las 10 ciudades más grandes de la provincia está gobernada por el MPN. Ah, mira. Eso es muy llamativo, que eso solo se explica por la división que hay en la elección a gobernador. La provincia no cuenta con balotaje, no cuenta con segunda vuelta. Si el primero gana con el 30% de los votos, es gobernador. Sí, sí. Eso no se quiso implementar jamás porque el movimiento popular neuquino hace varias elecciones que ya no sería gobierno si eso fuese así. En las elecciones nacionales, generalmente el MPN no suele ganar las elecciones, suele quedar segundo, en algunos casos hasta tercero, porque la polarización en Neuquén es muy fuerte. Es muy fuerte cuando son elecciones nacionales, por eso intentaron separarla con el mayor tiempo posible. Claro. Pero bueno, cuentan con una billetera muy grande, muy grande. Lucas Arias, estamos hablando con Lucas Arias desde Neuquén, pero Lucas, vos vas a ser candidato, o sos candidato en realidad, a intendente en Plotier. Eso es correcto, estamos conformando un frente, digamos, un frente electoral. Digamos que es Plotier, porque mucha gente sí conoce Neuquén, pero Plotier, ¿qué es Plotier? ¿Qué localidad es Plotier? Plotier es una localidad, digamos, que ha nacido buena parte del país, gracias a los inmigrantes. El doctor Plotier, de origen uruguayo, en realidad de origen francés, que vino desde Uruguay, compró acá, desde Buenos Aires, 15.000 hectáreas que eran médanos. Mirá.
eran médanos, y los transformó. Hablamos de hace 100 años. Hace 100 años transformó estos médanos en un paraíso. Y eso lo hicieron hombres, mujeres que llegaban donde no había nada, porque recordemos que en esos tiempos ni siquiera la capital de la provincia de Neuquén era Neuquén. La capital estaba en el norte, ya que se entraba por la provincia de Mendoza, era Chosmalal. Así que, bueno, Plotier creció a las orillas del ferrocarril, por lo cual se hizo una zona muy productiva. Desde manzanas, pera, uva, la producción en Neuquén fue en Plotier durante muchísimo tiempo muy grande. Después, lamentablemente, con el crecimiento de la ciudad de Neuquén y con los diferentes pozos petroleros que se fueron colocando en la zona, porque Plotier está dentro de lo que se llama Vaca Muerta, si bien no está fuertemente incluido en la explotación de Loma de la Lata, que es lo más grande que hay actualmente entre Tiburón y PF, es una zona de Añelo. También hay mucha explotación petrolera y gasífera. Eso ha hecho que la ciudad crezca y que las chacras pasasen de ser un lugar de árboles de producción a ser loteos en su gran mayoría para especulación inmobiliaria, porque los grandes empresarios, los que trabajan en el petróleo, compran esas tierras como especulación. Con la renta que da el petróleo, invierten. Lamentablemente no se ha transformado la chacra en un loteo social o para la clase media o media trabajadora. Así que Plotier es la segunda ciudad de la provincia. Se me está yendo el tiempo. Yo te diría lo siguiente. Decime vos, la descripción que hiciste de Plotier yo creo que trae algunos elementos interesantísimos que son muy novedosos para quienes nos están escuchando, para mí mismo también, y decime cuáles son las 3 medidas más significativas que vos estarías proponiendo para la intendencia de Plotier en caso de que la gente eligiera a una persona tan jovencita como sos vos. Lo fundamental son los servicios públicos. Actualmente la localidad de Plotier solo cuenta con la mitad de la población conectada a la red cloacal. Plotier es la ciudad de la provincia con mayores pozos ciegos o con pozos filtrantes. Eso es una contaminación muy importante que tenemos que erradicar. El presupuesto para este año Plotier, que como decía el segundo elegante, es de 1.100 millones de pesos. Es un presupuesto muy importante para una localidad tan chica. Los servicios públicos son fundamentales. El agua no llega, el agua corriente a todos los barrios. Acá hay barrios muy alejados del centro. El transporte público, falta muchísima obra pública. Después, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que hay que bajar las tasas municipales. Porque se ha atado el valor del módulo, que es cómo se toman los valores para los sueldos de los funcionarios, del intendente, las tasas del municipio. Eso ha hecho que tenga un muy buen presupuesto, pero ha hecho que mucha gente le haya llegado una carta de documento del municipio porque no puede pagar. Acá hay un barrio en el centro de muchísima gente jubilada con la mínima, porque lamentablemente los que vivían de las chacras trabajaban y las chacras se jubilaron con la mínima, no pueden pagar actualmente. O sea que la obra pública, pero a su vez esto tiene la posibilidad de bajar las tasas municipales. Eso es lo primero. El segundo es, la localidad de Plotier no cuenta con tierra propia por la reforma de la Constitución del 2005, que todas las tierras de la provincia pasaron al municipio, y el municipio vendió todas las tierras. No hay un lote para hacer un jardín de infantes. Es más, acá, los 5 jardines que se prometieron, que eran de los 3.000 que iba a hacer el gobierno nacional, no se terminaron, pero se tuvieron que hacer en el patio de las escuelas primarias.
Tremendo. Acá no hay en Plotier lotes para hacer jardines. Ahí, se perdió. Vuelve. ¿Qué nos estamos comunicando por teléfono? Con Lucas Arias desde Neuquén, que nos ha hecho un informe muy interesante sobre las motivaciones por las cuales se adelantaron las elecciones, las posibilidades del oficialismo, de Cambiemos y de Unidad Ciudadana, bueno, lo que está pasando con Vaca Muerta, los subsidios que se le dan a las grandes empresas, que lógicamente así es bastante sencillo ser empresario exitoso, y bueno, siendo una de las provincias más ricas, todavía la inexplicable situación de 80.000 familias sin vivienda, sin tierra donde estar. Pensemos que Neuquén tiene 94.000 kilómetros cuadrados, es 3 veces la superficie de Bélgica, y en Bélgica viven 10 millones de personas. Quiere decir que en Neuquén, haciendo la extrapolación, podrían vivir 30 millones y apenas vive un puñado de argentinos, y realmente a veces no entendemos por qué motivo no sabemos resolver los problemas más elementales. Y nos estaba definiendo las líneas más importantes para Plotier, que tiene que ver básicamente con la obra pública, con cloacas para el saneamiento ambiental, la no contaminación, y creo que volvimos a... Bueno, yo estaba tratando de resumir un poquito lo que vos nos habías contado, no sé si lo estabas escuchando, pero ahora te pido... Sí, perfectamente. Que ya se acerca la 1 y tenemos un par de minutitos nomás, que nos vayas... Sí, hay un solo tema que también es muy preocupante, que es el tema ambiental. El tema ambiental en la provincia, por una disposición del gobierno justamente provincial, está impedido que cualquier vecino o cualquier organización pueda hacer un análisis del agua sin el permiso previo del gobierno de la provincia. Lamentablemente acá no se puede saber la contaminación por metales pesados, y se puede saber la contaminación por Escherichia coli. El río Neuquén, que es un río hermoso, que es el que divide la provincia de Neuquén con la provincia del Río Negro, y estamos justamente en Neuquén, Centenario, Plotier, está a la vera de lo que es el río Neuquén y el río Limay. Tiene unos niveles de contaminación muy altos. Eso hay que trabajarlo muchísimo. Lamentablemente son inversiones muy grandes, pero hay que realizarlas. Todo lo que es el sistema cloacal derivan en los ríos. La contaminación por el petróleo es enorme. La Universidad Nacional del Comahue hizo un informe en el 2010, y 2 de los barrios más grandes de Neuquén, que está pegado a Plotier, está contaminada no solo la tierra, sino que está contaminada el agua. Así Tremendo. Que el tema ambiental es fundamental en la provincia de Neuquén, porque poseemos una riqueza desde el río, desde las mesetas, una riqueza arqueológica que no se está cuidando. Bueno, muy bien. Sí, te quiero decir que el agua se puede traer a Buenos Aires, y hay muchos lugares donde se pueden analizar, Incluso creo que en el INTI también se puede analizar si tiene arsénico, por ejemplo, y si tiene Escherichia coli, en fin, todo eso habría que hacerlo, porque creo que efectivamente hace a la salud de la población, y la verdad es que por negocios privados de unos pocos no se puede sacrificar la salud de todos, ¿no? Y mucho menos el ambiente, que es el que nos permite la vida. Bueno, ¿algo más querés decir, Lucas? Creo que tenemos que estar muy atentos a la situación de los subsidios del gobierno nacional, porque tenemos que recordar que, como decía antes, la provincia de Neuquén es la única provincia que ha dado índices positivos en el tema de la construcción, en el tema de la actividad económica, y es la provincia que recibe la mayor parte de la inversión en el país, cosa que estaría posiblemente en duda, porque el costo de producir Vaca Muerta, del fracking, de la fractura hidráulica, sigue siendo muy alto. Y los precios del petróleo están en baja. Hay que ver qué pasa con el presupuesto de la provincia, que estipulaba el barril de petróleo en $60. Si eso no es así, y si no siguen los proyectos a gran escala en Vaca Muerta, quizás el presupuesto no sea lo que se presentó en la legislatura de la provincia. Eso es un tema no menor por la conflictividad social que se posee acá. Recordemos que el último punto, y ya nos dejó, decíamos en el programa, la provincia de Neuquén tuvo la inflación más alta del país, 52%. El costo de vida de Neuquén es uno de los más altos del país, donde la economía no responde como debería. Hay miles de neuquinos que pasan a la pobreza.
Así que el factor económico puede ser muy importante de cara a las elecciones y de cara a todo el 2019. Bueno, nos mantenemos al habla. Te agradecemos mucho, Lucas, este contacto con La Brújula por Radio La Luna, aquí desde Buenos Aires, y también saliendo en Corrientes, y también transmitiéndose por aplicaciones y por internet a muchísimos lugares. Lucas, hasta siempre y nos mantenemos en contacto. Un abrazo y saludo a toda la audiencia.